Buenas noches. Ya venía la mañana. Bienvenidos al episodio número 3 del programa La Polaca. Yo soy el doctor Juan Carlos Nochebuena. Y su servidor, el profesor Oscar Quintana. El tema de hoy, Salvador Allende. Dos textos: el discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara y el texto de el gobierno de Allende y la Unidad Popular. Bueno, pues gané. Creo que me toca dar inicio a este programa. Adelante, adelante. De Allende hay mucho que decir, del gobierno de Allende, de la Unidad Popular. Yo me voy a concentrar en un artículo que escribí para La Polaca. Por supuesto que quiero llamar a que lo revisen. Y antes, invitarlos también, aprovechar para invitarlos a que se suscriban a La Polaca. Suscríbanse, por favor, denle suscribir. Los que están en YouTube, ahí está el botón de suscribir. Por favor, también denle me gusta, denle seguir a nuestra página de Facebook. Y pues los vamos a estar bombardeando de artículos, de información, de mensajes, de memes, de videos. Nos vamos a estar inundando de información que pues en La Polaca todo el equipo hemos estado elaborando para ustedes. El gobierno de la Unidad Popular, yo escribí que da 5 lecciones. Dan 5 lecciones, porque mira, lo fácil del tema de Allende sería ir al monumento de acá de la colonia Salvador Allende en Ciudad Sagún, repintarlo, hacer un evento de música que solo nosotros conocemos, porque hay que darles un acordeón para que canten, discursos aburridísimos que ni los viejitos ponen atención, porque también ya estoy chocheando. Yo creo que el tema de Allende, la conmemoración a Allende para la Cuarta Transformación para México, debe de ir en torno a los aprendizajes, a lo que podemos aprender del dramático caso, pero al mismo tiempo fantástico, al mismo tiempo mágico, al mismo tiempo increíble, fascinante, que fue la gran transformación que intentó y que de alguna forma, por supuesto, que hizo Salvador Allende junto con la Unidad Popular en Chile. Primer enseñanza que pongo en mi artículo que publicamos hace 2 días, si no me equivoco. Los cuadros de partido. Aquí hay que hacer una pausa. A ver, están las llamadas escuelas de cuadros que la verdad son un disparate. O sea, ni son escuelas ni forman, son institutos de adoctrinamiento. No son cuadros, no están formando cuadros. A mis amigos, con todo respeto, les digo, eso de ir a cursos de formación de cuadros, como una vez me dijo un compa que si había ido al curso, dice, no te vi en los cursos de formación política. Dije, ay caray, perdón, creo que estaba en la universidad. Los cuadros de Salvador Allende, desde mi perspectiva, son la clave. La Unidad Popular es la clave del gobierno de Salvador Allende. Ahí va. Pensemos en nuestro gobierno actual. Nosotros hemos soñado, yo he soñado con la transformación desde hace 20 años, con un cambio, pero es un cambio económico. Yo lo que quiero es un cambio económico, que haya empleo, seguridad, bienestar, salud, educación, pleno y absoluto pleno empleo. Eso es lo que yo me imagino cuando pienso en socialismo, por ejemplo. Cuando pienso en comunismo, me viene a la mente pleno empleo. Y eso es lo que soñábamos cuando iniciamos nuestro movimiento nosotros. Y, por ejemplo, vamos a analizar el caso de Salvador Allende y compararlo con lo que estamos viviendo con la Cuarta Transformación. Salvador Allende parte de una idea, de una concepción, de una visión, de la teoría. Es más, hay una frase de Allende: sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Y a partir de ahí
él tiene una concepción y él dice, soy marxista. Es más, Salvador Allende, que es una persona que también hay que analizarlo como persona, yo creo que antes de abordar este punto, pues hay que decir, bueno, él era descendiente de una familia de intelectuales, de masones, nace por ahí en 1906, estamos hablando de principios del siglo XX, nace hace más de 100 años Salvador Allende. O sea, imaginemos su contexto. Es médico. ¿Quiénes en Chile en ese tiempo tenían la posibilidad de ser médicos, de estudiar medicina? Pues la familia de clase media alta. En el caso de Chile, pues las familias de clase alta, las familias de gran cultura. Y su familia de Allende, pues era gente de dinero, estaban bien posicionados económicamente. Su abuelo, un anarquista que le da grandes ideas. Los anarquistas los podemos acusar de todo, menos de no conocer, de no tener teoría, de no dominar el conocimiento social más avanzado de su época. Y Salvador Allende, siendo médico, estudiando una de las carreras más difíciles en términos de disciplina para los estudiantes, él crece con una influencia anarquista, socialista, comunista, y por eso hay una entrevista que le hacen a su hija, y ella describe a su papá como una persona que siempre estaba bien vestida, limpia, e incluso habla de sus lentes con un marco dorado de sus lentes. Salvador Allende, una persona seria, inteligente, limpia, pero sobre todo con mucha ideología política. Dominaba las tesis de Marx, dominaba el marxismo, partía de que el socialismo era el camino para resolver los problemas de Chile, pero no solamente el socialismo a través de medios democráticos, pacíficos. Aunque también hay que decir que los movimientos socialistas en Chile pues estaban viviendo una explosión de actividad popular, social. La izquierda y la derecha estaban muy activas, muy activas. Ahí sí, en Chile, en los años 70, en la década del 60, ahí sí puedes hablar de una sociedad polarizada, extremadamente politizada, pero sí polarizada. La derecha, con un proyecto muy claro, un proyecto de segregacionismo, de acaparamiento de la riqueza, era un proyecto muy claro, privatización de los principales sectores que ya estaban privatizados, pero era mantener el control en este caso del cobre, la industria del cobre, que era lo que más generaba en ese momento ingresos, y que después Salvador Allende viene con otra idea, una visión marxista. Pero no es, pero fíjate lo que son las palabras y las cosas hablando de este libro. Salvador Allende en el discurso hablaba de una sociedad socialista, de una sociedad comunista, pero en la práctica, pues no era para nada distinto al régimen priista que vivíamos en la década del 60. Era igualito. ¿Qué llega a hacer Allende después de 3 campañas electorales, después de 3 procesos electorales muy similares a Andrés Manuel López Obrador, pero no se parecen? Llega Allende y lo primero que implementan pues es un capitalismo de Estado, nacionalización, la industria del cobre, nacionalización así es, telecomunicaciones. En el caso de la educación pública, laica, gratuita. En el caso de la salud, porque él era médico, pero no, como lo dice en su discurso de la Universidad de Guadalajara, no cualquier médico, no de esos médicos que andan cobrando la millonada, andan queriendo hacerse ricos, no, un médico preocupado porque no falte la medicina, porque no falte la atención médica para la gente en todos lados. Y los chilenos, en este caso la Unidad Popular, no era un solo hombre, aunque te he de decir que Allende funda el Partido Socialista de Chile. O sea, desde muy joven Allende está en la idea de qué es el socialismo, y empieza, va escalando hasta lograr pues lo que todo luchador social desea, conquistar el poder. Y tomando el poder se deja de palabrerías, a nacionalizar, a implementar campañas educativas de salud, fábricas paraestatales, cooperativas. O sea,
fantástico en solo 3 años que dura su gobierno, hacen una profunda transformación que no solamente acaba en acciones, acaba en estadísticas. La economía crece, los beneficios estadísticamente hablando, como lo marca en el texto que hacemos de referencia, extraordinariamente bien. Y yo por eso te decía, las lecciones de Allende, por eso hablaba de ese artículo de las lecciones de Allende para el caso de México. Salvador Allende encumbra a 4 obreros ocupando la secretaría, uno de ellos ocupando la Secretaría de Hacienda. Obrero, pero no, vamos, no aleatoriamente como lo hacen en ese partido. No. Líder. O como en un país que ponen a un secretario del trabajo que nunca ha trabajado. No sé qué país sea, ¿no? No, pues iba a hablar de eso. Pone Allende a un obrero, líder sindical, comunista, porque era había una onda ahí entre comunistas y socialistas, ¿sabes? Porque tenían tan claro el proyecto que hasta entre ellos marcaban ideológicamente diferencias. Y ponen a un obrero, Salvador Allende pone, entre muchas otras carteras de alta importancia, como la Secretaría de Hacienda, imagínate de Secretaría de Hacienda un obrero, en Secretaría del Trabajo un obrero, y tú, por ejemplo, la lección de Allende para México, yo veo en el caso de nuestro país, sí echaron para atrás esa ley del outsourcing, y luego, ¿qué de extraordinario para la clase trabajadora ha llevado la hija de Berta Luján? ¿Qué de conocimiento tiene de la clase obrera? Y ahí se perdió 3 años llevamos de gobierno de la Cuarta Transformación y no sé, en el caso de educación, porque también en educación, puro líder sindical, puro líder obrero del gremio. En este caso, veamos en México, en el aspecto educativo, no, nuestra secretaria de Educación está siendo investigada por delitos graves. O sea, no es una crítica, bueno, sí es una crítica, pero ya, que quede claro, no estoy en contra del gobierno de López Obrador, pero esa es una lección. ¿Cómo vas a hacer la transformación sin cuadros? Ahí está el ejemplo. Salvador Allende hizo grandes cosas, grandes avances en materia de educación, porque tenía a gente de primera línea en el plano ideológico, político, del activismo y sobre todo de la clase a la que pertenecen. Fíjate, en el caso del CONACYT, porque ahí sí yo pertenezco a ese gremio, ahí no me van a decir y no me van a inventar. Cuando siendo yo estudiante de doctorado, le dije a mis colegas en el 18, vamos a votar por López Obrador porque van a haber becas en el CONACYT, pero bueno, hasta para las tesis de los caballeros del Zodiaco, cabrón. Becas, va a haber muchas becas para los doctorandos, para los doctores, va a haber estancias, nos van a llover los programas sociales para los doctores, que es un sector súper especial. Y ponen a Bulla, increíble funcionario que tenemos de directora del CONACYT. El primer escándalo en el CONACYT es cuando ella pone de director en un alto mando a una persona que tiene carrera de corte y confección, algo así. Una de esas de belleza, de cultura de la belleza. No tengo nada contra la cultura de la belleza. Pero, ¿cómo vas a hacer? Si a mí me preguntas, ¿qué cambios, qué transformación se ha dado en el CONACYT en estos 3 años? Pues que no tenemos, que nos quitaron un montón de apoyo. Quitaron el apoyo para las cátedras. Están intentando separar las ciencias sociales hacerlas aparte. O sea, esa visión de casi es decir, porque la directora del CONACYT es de química,
Es casi, nos están diciendo prácticamente que las humanidades, ni siquiera ciencias, las humanidades prácticamente para este gobierno no son una ciencia. Prácticamente no son una ciencia. Y los doctores, por ejemplo, en el caso de los doctores, los altos cuadros especializados de nuestro país, ¿dónde encuentran trabajo? Es algo muy difícil, para eso están las becas del CONACYT, está pensado el CONACYT para atender a ese sector que de alguna forma se vuelve vulnerable. Y, a ver, tú lo primero, al primero que quieren cuestionar es al que tiene conocimientos. Cualquiera quiere ponérsele al brinco, cualquiera sabe más que tú. Es más, he visto comentarios de, aunque tengas doctorado, pero si no eres un militante cristiano, cosas de ese tipo, ¿no? Somos a los primeros que se nos castiga. Y el CONACYT está pensado precisamente en atender a esta población que se vuelve, por un lado, altamente especializada, pero por otro lado, altamente vulnerable en el empleo. Es muy difícil que encuentres un trabajo. Se vuelve hasta difícil. Y ahí tienes la transformación, no hizo nada. 3 años de transformación, pues yo no los veo. Y ese es el ejemplo de la Unidad Popular de Chile. Cuadros de primerísima línea en los principales cargos. Y yo no veo en ninguno de los textos, aquí hay otro, mira, que el tema en Chile durante la transformación de la Unidad Popular fuera si es ético, moral o inmoral, o si es vulgar o si es ambicioso que tomes los mandos. No discutían eso. Pues, y yo quiero comentar, doctor, sobre lo que fue el personaje de Salvador Allende, a diferencia que dijeron en el concepto de que no veamos a Salvador Allende, pues escuchamos a Salvador Allende, lo primero que se nos viene a la mente es el golpe de Estado de 1973. Primero porque debemos recordarlo. Si alguien se dice de izquierda, si estás en los cuadros, ¿no? Deberían de hablar de Salvador Allende, puesto que es una figura que además está seguro en el buró de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que además lo ha mencionado, además lo cita en sus discursos, en razón de que cuando viene a la universidad, él da un discurso ese 2 de diciembre de 1972 en la Universidad de Guadalajara, que por cierto en la entrada le hacen un busto. Actualmente solo hay 2, uno de ellos está allá y otro en Ciudad Sagún, Hidalgo, de donde lamentablemente se lo roban. Una tragedia en la colonia que por cierto lleva su nombre, Salvador Allende, y que además somos un referente no solo industrial sino histórico para los chilenos, porque aquí se les dio asilo político después de lo sucedido ese fatídico 11 de septiembre de 1973, porque además suceden varias cosas ese 2002, ¿no? Fue el 2002, fue el 2 de septiembre de 2002, cuando fueron las Torres Gemelas. Ese fue el 11 de septiembre, no fue 11 de septiembre. 11 de septiembre del 2002. Pero en ese 2002 también dan un golpe de Estado en Venezuela. Sí, también. En abril, solo que en abril. Fallido golpe de Estado contra otro personaje histórico que tenemos, por supuesto, que hablar aquí en la Polaca, del general Hugo Rafael Chávez Frías. Fíjense nada más, en el 2002, en ese lapso pasan 2 situaciones terribles. No hablaremos en la Polaca de la situación que sucede, que pasa en Nueva York, porque lo han dicho los medios. O sea, tú prendes la televisión en televisión abierta, cerrada, y lo único que escuchas es eso. Por supuesto, un hecho lamentable, reprobable, pero existe otro 11 de septiembre, y es en donde asesinan a la democracia en Chile, asesinan al ciudadano universal, al humanista,
asesinan al médico, asesinan al hombre, asesinan la idea, asesinan la esperanza de una vida mejor en Chile y en prácticamente toda América Latina, porque después de eso vuelven los golpes de Estado en América, que bueno, parece ser que es algo que se repite y no hay para cuándo. El anticomunismo feroz. Exactamente, acabamos de ver esa situación. En fin, ya parece propaganda lo que pasa en la televisión de recordar un solo 11 de septiembre. Aquí vamos a mencionar que lo que se asesinó el 11 de septiembre fue la idea que tenía y que Salvador Allende lo expone magistralmente en la Universidad de Guadalajara ese 2 de diciembre, donde él llama a que su proyecto se expanda. La idea que comentabas de los médicos, que los médicos empaticen con la idea por la cual ellos estudiaron y se prepararon tanto tiempo, que es la vida del hombre, la vida del ser humano. Llama a los profesores, porque se encuentra él en un espacio de docentes, los llama a comprometerse con la ciencia, con la verdad, con la vida. Y estando ahí llama a los estudiantes, porque puede ser que nos escuchen, y tengo amigos que, muchísimas gracias, nos ven el programa, y los llama y cierra, no cierra pero continúa, pero es una frase que quien haya escuchado a Salvador Allende la conoce, y llama a los estudiantes con aquella frase que dice: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción ideológica. Y así, en ese sentido, en ese tenor, es que como jóvenes nos nutrimos, nos alimentamos de la ideología de Salvador Allende. Y como nosotros, seguramente muchos personajes tienen a Salvador Allende como un referente histórico o en su biografía. Y además, en una cuestión cultural, tú comentabas, en respecto de los cuadros, a pesar de que tienen esa escuela de cuadros, haciendo la crítica, porque además John Ackerman, en Fusbón, ya nos encargamos a nivel nacional, recibieron un presupuesto y habría que ver dónde están las escuelas de cuadros. ¿Dónde está aquel movimiento cultural revolucionario con el cual el ejemplo de Chile, si tú lo ves en una cuestión solo cultural, pues ya tocaste tú la cuestión económica, si lo vemos en aspectos culturales, voy a decir algunos nombres: Violeta Parra, Víctor Jara, Intimani, Quilapayún. Bueno, incluso apenas leían un grupo que sí, que me encanta, colombiano, los Jarcas, que todavía existen. E incluso una vez yendo a los centros chicos que los puse de ahí, ellos se van al movimiento, a la campaña de Salvador Allende. Pues imagínense lo que vivió. Esa fue una fiesta de la democracia y que lamentablemente se ve reventada por un golpe de Estado. Y en ese discurso de Salvador Allende en Guadalajara es donde llama a rebelarse en contra del proyecto, de un proyecto antiimperialista, porque hay que mencionarlo, la doctrina Monroe, toda esa idea incluso llama: ya basta de que los países de América Latina, donde hablamos español, de México hacia abajo, cambiemos el modelo de enviar nuestras materias primas y recibir de ellos la manufactura. Hace la comparación de cuánto cuesta para los países primermundistas comprar materia prima y cuánto nos cuesta recibir de ellos las computadoras, los tenis, etc. Entonces, en ese discurso de la Universidad de Guadalajara,
Salvador Allende deja clara su posición económica, política, cultural, química. Ella presentía, ya se habían dado indicios acerca de la intentona de desconocer la democracia. Incluso hay un personaje que se va por un tiempo, no sé, me parece más de 2 semanas, se va Fidel Castro, otro personaje que hay que traerlo a la mesa, otro personaje importante, y le regala un fusil y lo previene. Pero bueno, esa es la de Salvador Allende, su enseñanza. Le costó la vida, entregó su vida para los movimientos de, si nos vamos ahora en el siglo XXI, ya casi 40 años después, más de 40 años, no, casi 40, ¿no? 50 años, bueno, eso no cuenta. 53 años. No, no puede ser. Digo, 50 años exactos casi. Sí, casi 50 años, ¿no? Bueno, 49 años. Pero eso lo cuentas. Si lo traemos al siglo XXI, como bien, por eso decía Pepe, se han cerrado las puertas de la historia para los movimientos guerrilleros, para las armas. Lo mismo creía Salvador Allende. Él decía, todo por la razón, nada por la fuerza. Entonces, esta parte que funciona la polaca, yo llamo a ver en esa parte a Salvador como no un dios, ¿verdad? No endiosarlo, pero sí como un referente político. Si tú quieres hacer política del siglo XXI, hay que leer a Salvador Allende Gossens. Que decíamos, ¿cómo decimos su nombre completo? Es difícil, su apellido más o menos debe ser Gossens. Bueno, pues vamos a cerrar. La verdad es que el tiempo se va rapidísimo, no alcanzan los minutos para hablar. Imagínate, Salvador Allende, pues no solamente de ese intenso proceso de transformación que vivió Chile con el gobierno de la Unidad Popular, sino la vida misma de Salvador Allende. Es una biografía que requiere toda una carrera para estudiar. Pero yo cierro y me concentro en el aspecto de lo económico. Hablabas del discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara y se refiere, les da un mensaje a los estudiantes, a los jóvenes, y también les dice que hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Les da un mensaje también a los profesores, les da un mensaje a los médicos, porque él es médico, pero les da un mensaje, y eso es con lo que yo me quedo, a los políticos. Salvador Allende les habla a los políticos y dice, no importa si es comunista, no importa si es socialista, no importa si es o no cristiano, no importa lo que sea, es un hombre y merece que se le asegure el trabajo. Todo ser humano merece tener asegurado el empleo, el trabajo. Y nosotros, dice, o sea, refiriéndose a los políticos, debemos asegurárselo. Este es un mensaje que de alguna forma yo creo que marca la ideología, no solamente en el terreno económico, en el terreno ideológico político. El político visto no como el funcionario que llega a engrosar las filas de la burocracia. No, yo veo, y por eso yo no me quiero centrar en el libro, quiero sacarlo al contexto de la realidad, a lo que vivimos. Yo veo a los de izquierda peleándose que si eres fundador, que si brincaste de un partido a otro, que si no eres puro y santo, que si no eres cristiano. ¿Qué debate más estúpido? ¿En serio es un debate estúpido? El político, por eso llegan sus cuadros, porque no son cuadros, por eso llegan sus burócratas. Terminó este domingo
64ª legislatura del Congreso local. ¿Qué hicieron? ¿Aprobar peleas de gallos? Para eso luchamos 20 años, para que fueran con médicos que no ejercen la medicina, con médicos burócratas, que no conozco a nadie que hayan curado, que fueron diputados y no les interesó la medicina. Por eso terminan esos congresos enteritos y no cambia nada, sean de izquierda, derecha, liberales, conservadores, se digan socialistas, comunistas, lo que se digan, pasan de noche. ¿Por qué? Sin teoría revolucionaria, dice Salvador Allende, no hay una práctica revolucionaria, no hay revolución sin teoría. Y lo que vemos, o lo que yo veo en el partido político, es un grupo de sectarios peleándose por estupideces. Y Salvador Allende por eso es tan vigente, por eso es tan importante, porque ve al político como el primero responsable de asegurar el trabajo para los hombres y mujeres de un país. Y uno va a decir, ¿cómo? Por ejemplo, yo espero de la Cuarta Transformación esa visión de Allende. ¿De qué sirve de qué sirve que Andrés Manuel López Obrador sea un gran lector de Allende si le está haciendo la guerra contra los caseros? Todo el poder del Estado para acabar con el terrorífico y espantoso monopolio de los gaseros. Oye, son gente que se arriesga subiéndose quién sabe cuántos pisos a cargarte tu tanque, andan cargando los cilindros por todos lados, todo el peso del Estado contra ellos. Hay que crear una paraestatal para acabar con ese monopolio. ¡Qué estupidez! Yo quisiera que se acabara con el monopolio de los ese intercambio desigual por este teléfono celular. ¿Cuánto cuesta en pesos ese celular? 10,000 pesos. Ya está todo manejado, pero cuesta 10,000. ¿Cuánto cuesta fabricarlo? 500 pesos, ¿te gusta? Es una placa. Abre el celular, es una vil placa. Y en ese intercambio desigual hay monopolios. A mí me gustaría todo el poder del Estado combatiendo esos monopolios, todo el poder del Estado combatiendo los altísimos precios de los coches. Ve a una agencia a preguntar por el carro más austero, más chafa, más compacto, 150,000 pesos. Cambias de agencia y curiosamente valen lo mismo o quizás un poco más, dependiendo de la marca. Ese es intercambio desigual. ¿Cuánto petróleo se tuvo que ir para intercambiar ese coche? ¿Cuánta mano de obra? ¿Cuánto recurso natural? ¿Cuánta riqueza se tuvo que ir para ese intercambio desigual? Ahí quisiera ver al gobierno de la transformación atacando los monopolios, tomando a Salvador Allende de bandera. Es el político visto a sí mismo como el principal responsable de que los hombres y las mujeres tengan trabajo. ¿De qué sirve la Cuarta Transformación si no hay trabajo para la gente? ¿De qué sirve la Cuarta Transformación si la economía está hecha una mierda? O sea, a mí, yo estaba viendo y es que van a decir que soy anti-López Obrador, por supuesto que no. Pero no hay crítica, chavos. No veo a los de la Cuarta Transformación haciendo crítica al Congreso que acaba de salir. No veo la crítica. No importa si es PRI, PAN, PRD, Morena, lo que sea. Lo que importa es asegurar el trabajo, el empleo a los mexicanos. Es combatir los verdaderos monopolios transnacionales. Eso es lo que hizo Salvador Allende, porque Salvador Allende no implementó un socialismo, un comunismo. ¡Mentira! Hicieron lo que México en los años 60. Intentaron hacer lo que México. ¿Qué hizo México? Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, aquí a unos metros, estamos a unos metros de la constructora, de la que fuera la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, para combatir el monopolio. Diesel Nacional, para combatir el monopolio de las grandes corporaciones transnacionales que fabricaban autobuses. Siderúrgica Nacional, que no solamente fundió el acero especial, hicieron tractores, motores, chasis. Y Renault, que era francesa pero mayoritariamente mexicana. ¿Sabías que Renault en los 80s, en ese libro de la industria de los materiales está el dato exacto, la fecha exacta, logró bajar el precio de los vehículos? Las grandes corporaciones transnacionales querían elevar el precio de los automóviles y Renault baja los precios y obliga a las empresas a bajar los precios.
Eso es un gobierno revolucionario. Lo demás es palabrería, lo demás es discurso. Y Salvador Allende no nos causa tanta impresión a muchos mexicanos porque lo vivimos en México en los 50, 60. Es más, vivimos lo que hizo Salvador Allende desde la época de Lázaro Cárdenas, desde el 40, desde el 38. Es más, antes Obregón, Calles ya se imaginaba nacionalizar el petróleo. No lo pudieron hacer hasta Cárdenas. Eso es las lecciones del Salvador Allende, eso es la lección del gobierno de la Unidad Popular. Ojalá la cuarta transformación, que le queda muy poco tiempo con el gobierno de López Obrador, le queda muy poco tiempo para retomar. Si realmente creen en Salvador Allende, deberían dejarse de estupideces, de debates, de que si eres o no de izquierda, santo puro, cristiano, pecador, e irse a lo verdaderamente importante, que es el trabajo, que es el empleo. Los políticos deberían de ser los principales responsables de resolver el tema del trabajo. Yo me voy, cierro con eso. Bien, amigos, pues vamos a cerrar nuestro programa. Ahora me toca con mi participación. Hablabas, Juan Carlos, doctor, de lo que hizo Salvador. Aquí tengo este referente, por eso hablamos de la bibliografía. Se nacionalizaron 91 industrias básicas. El 80% del parque industrial era controlado por el Estado. Nada que ver, bueno, por supuesto, no era el discurso, no era la idea del socialismo, el comunismo, no va para allá. Era más bien esa idea del capitalismo, el Estado, de ser otro México, ¿cómo le llamaban a México? Otro milagro económico, pero ahora en el cono sur. Yo me despido con esa frase que seguramente conocemos, que es: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hablando de la historia y de que cuando vino a México Salvador Allende, fue en 1972, nada más hay que recordar lo que pasó en 1972, el Jueves de Cortes. Cómo el gobierno de Echeverría reprimió a los estudiantes. Y parece ser que se repite, porque dicen por ahí: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Vamos a ver lo que está pasando en la frontera sur de México. López Obrador trajo, por supuesto, rescata a Evo Morales, esa política, exactamente, ahí, por supuesto, maravilloso, intachable eso, pero parece que se repite la historia, porque después del golpe de Estado, Echeverría implementa una política de refugiar, incluso no solo Echeverría, como lo decías, Lázaro Cárdenas con los españoles, la guerra civil, lo que pasó en Yugoslavia, solo Centroamérica, Brasil, Venezuela. Bueno, no acabaríamos. México es un referente. Y es la crítica para López Obrador, que Salvador Allende está, no, estoy seguro que no sostiene su mesa. Y en este momento hay una política migratoria que está totalmente vaga en contra cuando se manda, porque tú solo puedes reprimir a alguien si alguien lo manda. Porque está la crítica: no, son los policías, son los militares. No, necesitamos más cursos, necesitamos, no sé si escuchar eso. No, es que es su culpa. Por supuesto que no. ¿Quién es el director del Instituto Nacional de Migración? ¿Será todavía Francisco Garduño Yáñez? ¿Con qué responde Francisco Garduño Yáñez a la política de represión que están haciendo hoy y que hicieron con las otras caravanas? No se puede, no se puede ser
candil de la calle y oscuridad de tu casa, donde lo has escuchado también de las palabras del presidente. Por un lado, no puedes evocar al ciudadano universal, Salvador Allende, y que vuelva a pasar como en ese fatídico pasaje de la historia, porque hay que ver a los personajes que reprimen a los haitianos. O sea, es una cosa verdaderamente tristísima. Tiene que ser en todos los ámbitos, doctor. Me voy por este lado, una cuestión cultural, social, militar. ¿Quién dio la orden para que se reprimieran y se repriman a estas caravanas? Bueno, hasta aquí mi contribución a la polaca, doctor. Yo los dejo con, iba a leer el mensaje, uno de tantos que da Salvador Allende, pero mejor los dejamos con el video. Hasta la próxima, doctor, que no vamos a grabar. No, vamos a una sorpresa para el próximo episodio. Nos vamos de paseo. Ya les estaremos informando.